Y nuestro gremio está de luto porque falleció precisamente en México el periodista Ricardo Rocha, que tuvo una trayectoria de casi 5 décadas en la prensa escrita, en la radio y también en la televisión. En el último minuto se ha dado a conocer hace poco que el periodista, el colega reconocido en México con gran trayectoria, Ricardo Rocha, ha fallecido. Domingo 4 de junio de 2023. Es de madrugada y en la casa de los Rocha todo parecía transcurrir con normalidad. Parecía un día normal, como cualquier otro. La noche anterior Ricardo había estado mirando televisión. Se había ido a dormir temprano como de costumbre, sin saber que aquella vez lo haría para siempre. El periodismo, dicen, es un sacerdocio, y sus representantes se juegan su prestigio, su carrera y en muchos casos hasta su vida en cada reportaje. Bien sabemos que Ricardo dio todo de sí por su trabajo, ya que era algo que amaba hacer. Sí, literalmente dio todo su corazón cada vez que una cámara se encendía y le tocaba transmitir una noticia. Pero tristemente, personas cercanas a Ricardo Rocha dijeron que en los últimos tiempos lo veían desmejorado. Ya no era un hombre joven, pero seguía tan hambriento de información como siempre. Eso no era una novedad. Era público que Ricardo tenía problemas renales, problemas que habían ido complicándose y terminaron por comprometer otros órganos, especialmente el hígado. Nadie fuera de su entorno familiar esperaba el abrupto final que conmocionó a los medios periodísticos este 4 de junio de 2023. Pero así como las noticias tras las que corrió durante toda su carrera, la noticia de su partida fue tan impactante como reveladora. Pero para comprender cabalmente el relieve de Ricardo Rocha, periodista, conductor y columnista, hay que ir un poco hacia atrás. Sí, prepárate para viajar un poco en el tiempo, más precisamente antes de la primera mitad del siglo pasado, al día en que nació Ricardo Rocha Reinaga. Ricardo Rocha Reinaga nació en Ciudad de México el 27 de marzo de 1947, en el barrio de Tepito, ubicado en la colonia Morelos al norte del centro histórico en la alcaldía de Cuauhtémoc. El barrio de Tepito, al que también se conoce como el Barrio Bravo, es una zona conflictiva, con una larga historia de problemas sociales y un alto índice de delincuencia. Aún para una gran ciudad como México, tiene su otra cara. De Tepito han surgido grandes deportistas y artistas. Como suele ser frecuente en este tipo de comunidades, la situación de vulnerabilidad genera cambios, y Tepito ha sido a lo largo de su historia el origen de importantes movimientos artísticos y culturales. Hijo de una costurera y un zapatero, Ricardo transcurrió su infancia por las calles del corazón de Tepito. Nunca renegó de sus orígenes y muchos años después diría que le causaba un gran dolor la estigmatización de los habitantes de Tepito. Que se considerara a los tepiteños como delincuentes natos revolvía su sentido de la justicia y hacía hincapié en que la violencia de Tepito no era algo espontáneo, sino que era el producto de una serie de circunstancias sociales que se pasaban por alto en la prisa por simplificar la realidad con un rótulo. Tal vez ese sentido de la justicia se forjó mientras crecía al otro lado de los dedos acusadores. Y tal vez entonces también nació su vocación de periodista, la vocación de no dejar que las cosas se quedaran en apariencias. En 1968, Ricardo Rocha entró a la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México, una carrera que nunca ejercería. Sin embargo, en esa época tuvo un primer contacto con los eventos extremos y polémicos. Hablamos del movimiento estudiantil de 1968, que tuvo su momento más dramático en la llamada masacre del 2 de octubre. La masacre de Tlatelolco o matanza del 2 de octubre ocurrió durante un mitin que celebraban los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento estudiantil había estallado el 22 de julio de ese mismo año como respuesta a la represión de la que habían sido víctimas los estudiantes por parte de las fuerzas policiales y elementos militares. Estos trágicos eventos se desataron durante una pelea entre alumnos de preparatoria. En el mitin del 2 de octubre, los estudiantes fueron atacados por destacamentos del ejército mexicano y miembros del grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia.
Años después, se supo que este grupo paramilitar estaba conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial. Mientras que las investigaciones oficiales contabilizaron 44 muertos durante la matanza del 2 de octubre, otras fuentes llegaron a contar entre 300 y 400 víctimas fatales. Por otra parte, la versión oficial dice que las fuerzas de seguridad respondieron a una agresión directa por parte de los estudiantes, pero la otra parte involucrada lo niega de plano. Sin embargo, los documentos oficiales publicados desde el año 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el gobierno y el hecho es una de las dolorosas polémicas que mantienen dividida la opinión pública del pueblo mexicano hasta el día de hoy. Ricardo Rocha fue testigo de primera mano y su interés por la consistencia de los hechos y la transparencia en la información despertó definitivamente. Dedicaría el resto de su vida a buscar el punto de observación ideal para abarcar todos los ángulos de los hechos. Y para eso, no dudaría en desarrollar nuevos formatos, siempre originales y sorpresivos. Pero faltaba mucho para eso. El joven veinteañero tenía todavía mucho camino por delante. Hacia 1975, Ricardo comenzó a incursionar en la televisión. Comenzó con prácticas de oratoria en Canal 8, Televisión Independiente de México, y poco a poco comenzó a hacerse de un nombre en el medio. Pero su gran golpe de efecto fue en 1977, cuando cubrió como reportero la Revolución Sandinista de Nicaragua durante más de 2 meses, lo que le valió un reconocimiento sin reservas por su trabajo de campo. En ese mismo año de 1977, convenció a Emilio Azcárraga Milmo de realizar proyectos televisivos como Para Gente Grande. También condujo Panorama Detrás de la Noticia, un programa radial del Grupo ASIR que estuvo al aire durante 14 años y se transmitió en México, Estados Unidos y Europa. Mientras Ricardo se labraba una sólida posición en los medios mexicanos y la calidad de sus reportajes iban ganándose la preferencia del público, recibía en 1984 el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista de televisión con Televisa. Pero los años 90 serían los de mayor actividad y los que le asegurarían ya sin ninguna sombra de dudas un lugar de leyenda en el periodismo de su país. No solo por la habilidad que mostraba al momento de encarar los temas espinosos, sino por la audacia con que nunca rehuía a los temas o los personajes complejos. Sus siguientes trabajos como corresponsal en medio de los más intensos conflictos latinoamericanos serían una sobrada prueba del temple y el profesionalismo que Ricardo Rocha parecía decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias. Para 1990 realizó una serie de reportajes en Guerrero y Chiapas. Reportajes que se volvieron una referencia obligada para la historia de la televisión y el periodismo mexicano. Algunos de ellos fueron los referidos a la matanza de Aguas Blancas, los indígenas desplazados y los indígenas de la región de Acteal. En su trabajo en la región de Chiapas tuvo una oportunidad única que por supuesto no desaprovechó. Fue uno de los pocos periodistas que entrevistaron al subcomandante Marcos, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una de las anécdotas que ejemplifican la coherencia de Ricardo Rocha ocurrió en 2019. Rocha era conocido como alguien muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y fue uno de los primeros periodistas que pudieron entrevistarlo durante la protesta que exigía la democracia en Tabasco. Pero en mayo de 2019, durante una conferencia de López Obrador, Ricardo se enfrentó al presidente de la nación, reclamándole públicamente que diera explicaciones acerca de un listado de periodistas que se había hecho público. Pues déjeme decirle, como usted mismo dice, que con todo respeto, algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten malintencionadamente. Fíjese usted que los gobiernos anteriores, ni los panistas ni el gobierno priista, me acabaron nunca de aceptar porque me etiquetaban de López Obradorista. Y qué curioso que ahora el López Obradorismo me quiera etiquetar de peñista, ¿no? En ese listado, Ricardo aparecía como uno de los profesionales que habían recibido pagos del gobierno de Enrique Peña Nieto a cambio de gastos de comunicación social y otros servicios. En resumen y para hablar claro, se lo colocaba en el bando de los deshonestos. Y Ricardo no estaba dispuesto a aceptar semejante acusación, ni siquiera por parte de un presidente al que además consideraba un amigo. Yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar, pero se lo digo de todo corazón.
Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce, dijo Ricardo Rocha. Pero esto no deterioró la relación, ni siquiera cuando más adelante Ricardo no tuviera reparos en criticar las políticas de gobierno de López Obrador. Al momento de su muerte, el mismo López Obrador declaró, apenas se conoció la noticia: lamento el fallecimiento de Ricardo Rocha. Fuimos muy amigos, me abrió espacios en medios de comunicación cuando casi todo estaba cerrado para nosotros. Abrazo a toda su familia. La vida personal de Ricardo Rocha ha sido motivo de muchas especulaciones y datos difusos. Y es que el que fuera uno de los periodistas más reconocidos y prestigiosos de México reservó para su vida privada una filosofía totalmente opuesta a su filosofía de trabajo. Si su vocación fue develar los hechos, en cambio, mantuvo su vida personal en la más absoluta intimidad. A lo largo de su vida, Ricardo fue vinculado a nivel sentimental con diferentes mujeres. Se sabe que estuvo casado varias veces, pero la identidad de sus esposas siempre se mantuvo en secreto. Lo que sí sabemos es que tuvo 4 hijos, 3 de ellos con la única de sus esposas que dio a conocer públicamente. Se trata de la cantante Guadalupe Pineda, con quien engendró a Jorge Armando, Juan Francisco y Alejandra. Su hijo Ricardo es fruto de un romance que nunca se hizo público y no se conoce la identidad de su madre. Guadalupe Pineda es una cantante nacida el 23 de febrero de 1955 en Guadalajara, México. Pero incluso en esta unión oficializada de cara a los ojos del público, es poco lo que se sabe. Se conocieron en un momento en que ambos venían de experimentar varios fracasos amorosos y estuvieron de acuerdo en mantener los detalles de su vida privada alejados de cámaras y publicaciones del corazón. Ricardo impulsó la carrera de Guadalupe a través de sus proyectos en los medios y su separación fue tan discreta como había sido su vida en común. Luego de esto se supo que mantuvo un romance con la actriz Victoria Rufo en 1991, pero en esta última relación, Ricardo mantuvo su hermetismo característico. Incluso después de su separación de Guadalupe Pineda, los intentos de obtener información de la otra parte de la pareja se enfrentó con un muro. Quizá por lealtad a Ricardo, quizá porque ya no quería verse vinculada a una relación que había terminado, la actriz dijo, palabras más, palabras menos, que había olvidado todo. Como sea, Ricardo demostró que supo mantener su vida privada en total discreción con la misma habilidad con que desnudaba la realidad en su trabajo. Pero su carrera siempre estuvo por delante de su vida privada en todo sentido. De hecho, nunca dejó de trabajar y se forjó una sólida reputación, no solo como comentarista, sino como entrevistador. Agudo e incisivo, sus reportajes al actor Mauricio Garcés, la primera actriz María Félix, José José y el divo de Juárez, Juan Gabriel, han sido considerados de lo más jugoso que se vio en la televisión de los 90, dotando de una profundidad y seriedad inusitada la manera de presentar a los protagonistas de la farándula. Fue coautor del libro Yo, corresponsal de guerra, y escribió el libro Conversaciones para gente grande. En 1997 creó el concepto Detrás de la Noticia y en 1999, tras desvincularse de la empresa Televisa, consolidó ese espacio convirtiéndolo en una agencia informativa de la cual se mantuvo como director, además de su labor como articulista para el periódico El Universal. Como parte de uno de sus últimos proyectos para la televisión, participó en el programa Animal Nocturno de TV Azteca junto a la actriz y conductora Patricia Yaca. Además, se desempeñó como director del canal de televisión de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Jorge Armando Rocha, uno de sus hijos, hizo algunos comentarios públicos acerca de la muerte de su padre poco después de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento. Pues ya sí estaba enfermo, lo vi muy flaco, yo sí me preocupé porque anduvo hospitalizado aproximadamente hace 10-12 días y estuvo hospitalizado por unos 5 días, estaba muy flaco, tenía una acumulación de cosas, ¿no? Entre ya no le funcionaba bien el riñón, el hígado y me estaba comentando él mismo que los doctores le dijeron, mira, necesitas descansar. La semana pasada que lo vi me presumió, me dijo, ve, esta es una farmacia, me dieron como 35 medicamentos y andaba apuntando a qué hora le tocaba cuál, un hombre muy disciplinado hasta en eso, y sí, yo lo vi muy flaco, y yo sí estaba preocupado y le dije, padre, tienes que descansar, nada más que mi papá con esta vocación y este ritmo,
pues se fue a trabajar todavía a su programa de radio, en Radio Fórmula, que inicia a 5:30 de la mañana. Él no se entendía a sí mismo sin trabajar. Durante las últimas 2 semanas de su vida, el periodista mostraba signos evidentes de deterioro. 10 días antes, había sido ingresado al hospital y había perdido mucho peso. El estado de Ricardo era grave. Al ingresar al hospital se le detectó una fisura en una costilla, lo que a su edad debía atenderse con sumo cuidado. La estructura ósea era frágil y los periodos de recuperación debían respetarse a rajatabla si querían evitarse más complicaciones. Ricardo había dejado pasar el tiempo sin decirle a nadie que tenía molestias en el pecho. Se mantenía ocupado en su labor periodística, a la que se aferraba con uñas y dientes a pesar del empeoramiento de su salud y las molestias constantes. Luego de una temporada en el hospital, lograron estabilizarlo. Su estado seguía siendo grave, pero consideraron, y Ricardo estuvo más que de acuerdo, en que lo mejor era que descansara en su propia casa. Aunque las recomendaciones de los médicos fueron estrictas, se le ordenó reposo absoluto. Ricardo no estaba dispuesto a quedarse inactivo confiando en que su cuerpo iba a reponerse con el tiempo. Sencillamente, se fue a trabajar. Esta imprudencia selló su final. Aunque no hay todavía un comunicado oficial sobre los detalles del deceso, se supone que lo más probable es que un infarto fulminante derivado de sus complicaciones hepáticas haya sido la causa de la muerte. Según ha trascendido, sus familiares lo encontraron en su cama sin signos vitales. El incansable corazón que latió detrás de un micrófono por todo el mundo se detuvo en algún momento de la madrugada mientras dormía plácidamente. Un final apacible para una vida vertiginosa que no se detuvo ni un solo día corriendo allí donde la noticia lo llamara. El contrapunto perfecto para el final de una carrera sin igual y el comienzo perfecto para el viaje que a todos nos espera para conocer la última verdad más allá de la vida. Y como de costumbre, Ricardo Rocha estará allí primero. O como mejor lo expresó su hijo en la despedida que le dedicara en las redes sociales tras su partida. Papá, abre tus alas. Fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquel que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre. Con Él estás.